En esta oportunidad vamos a trabajar los ciclos de potencia de vapor. El objetivo de esta sesión es determinar la eficiencia térmica en los ciclos de Rankine, teniendo en cuenta la conservación de la energía en cada componente, trabajando con precisión y coherencia. Las sesiones anteriores hemos trabajado ciclos de potencia de gas. Tenemos el ciclo Otto, el ciclo Diesel, el ciclo de Brayton inclusive, y hoy día vamos a empezar con el ciclo Rankine, que es el que está enfocado más que todo a ciclos de potencia, pero utilizando vapor. Entonces, para el trabajo de este tema, nos agenciaremos de nuestras tablas termodinámicas y en el caso del libro de Cengel, las tenemos en las tablas A4, A5 y A6. Trabajaremos el vapor como saturado y como sobrecalentado. Es importante recordar y tener bien claro cómo funciona un ciclo de Carnot, cuáles son los componentes, cómo funciona cada componente, qué característica especial tiene, ¿no? Y cómo se comporta el fluido de trabajo a través de todo este ciclo. Como podemos observar, aquí tenemos 4 equipos: caldera, turbina, condensadores y compresor. El fluido ingresa a la caldera en el punto 1. Aquí en este punto 1 va a tener un aumento de entropía, es decir, un aumento de desorden, pero esto se va a mantener a una temperatura constante. Esto lo podemos observar claramente en este espacio, ¿no? Desde el punto 1 al punto 2 está recibiendo calor en la caldera, ¿no? La temperatura se mantiene constante porque aquí va a haber un cambio de fase de líquido a vapor y la entropía, o sea, el desorden, aumenta. Recordemos que el punto 1 y el punto 2, que están ubicados en este diagrama temperatura y entropía, ¿no? En el punto 1 es el límite de líquido saturado y el punto 2 es el límite de vapor saturado. Luego, a la salida de la caldera, es decir, en el punto 2, tiene alta energía, de tal manera que el fluido puede ingresar a la turbina, ¿no? Y producir trabajo. A la salida de la turbina, en el punto 3, como observamos en el diagrama temperatura-entropía, se trata de una mezcla líquido-vapor, es decir, un vapor húmedo, ¿no? En el cual podemos tener nosotros una calidad del 80%, 90%, dependiendo cuán lejos esté de este punto de vapor saturado. Entonces, esta mezcla de vapor húmedo luego ingresará a los condensadores para poder cambiar de estado totalmente a líquido. La idea es que cambie, ¿no? Y en el punto 4 ya todo esté líquido. Pero si observamos aquí, el punto 4 no nos indica que todo se encuentre en estado líquido, sino más bien una mezcla igual líquido-vapor, sino que más habrá líquido que vapor. Y por último, del punto 4 al punto 1 tenemos el compresor. El compresor tendrá la función aquí de elevar la presión y luego regresará nuevamente a la caldera para volver a repetirse el ciclo. Y ahora tenemos el ciclo de Rankine. Este ciclo de Rankine es muy parecido al ciclo que vimos en la diapositiva anterior. También se cuenta con una caldera donde se recibe calor, una turbina que produce trabajo, un condensador que libera calor, ¿no? Pero en vez del compresor que teníamos anteriormente, ahora es reemplazado por una bomba. Entonces, la bomba tendrá la función de impulsar el fluido, en este caso el agua, impulsar el fluido hacia la caldera, ¿no? Con una presión mayor que la que tenía en el punto 1. Luego, en la caldera, ¿no? Tenemos la trayectoria de 2 a 3. Y si observamos en este diagrama, punto 2 y punto 3, este sucede a diferentes temperaturas. No como en el ciclo anterior donde todo lo de la caldera era a una misma temperatura.
Aquí no. Primero, a la caldera va a ingresar el agua en estado líquido, ¿no? Vemos aquí este punto, esta área es de líquido. Entonces el agua ingresa en estado líquido a la caldera, se calienta hasta que sea líquido saturado, ¿no? En este punto, y luego empieza a evaporarse hasta que termina como vapor saturado. Luego, ¿no? Sigue recibiendo calor hasta que llega al punto 3 como vapor sobrecalentado. Entonces, el objetivo en esta caldera no es solamente evaporar, sino sobrecalentar el vapor. Ese vapor sobrecalentado tiene alta energía calorífica, el cual pasará por la turbina y se transformará en trabajo de expansión. El fluido, al dejar su energía, ¿no?, transformada en trabajo en la turbina, luego saldrá por el punto 4, ya como podemos observar, ¿no?, en este diagrama, el punto 4 nos indica que es un vapor húmedo, tampoco está saturado, ¿no?, ni líquido. Entonces, tiene alta cantidad de vapor, pero algo también se ha condensado. Entonces, pasará por último desde el punto 4 hasta el punto 1, vemos que es la trayectoria del condensador. En el condensador se libera energía. Esta energía puede ser liberada a un río, a un lago, ¿no?, de tal manera que el fluido quede ahora en estado líquido totalmente, como podemos observar la ubicación en el punto 1. Ahora, el punto 1 indica que se encuentra en estado líquido y puede ser captado para la bomba, y esta puede impulsarlo a la caldera, repitiéndose nuevamente todo este proceso. Pero, ¿cuál es el objetivo del ciclo de Rankine? Al igual que los ciclos de potencia que hemos estudiado anteriormente, el objetivo es producir potencia. ¿Dónde se produce la potencia? En la turbina. Pero ojo, si nosotros queremos, al igual que hemos visto anteriormente, evaluar la eficiencia en una turbina, nosotros vamos a tener en cuenta el trabajo neto producido, ¿no?, entre el calor que ingresa. ¿Cuánto es el trabajo neto? Ya sabemos que el trabajo neto es igual al trabajo producido por la turbina o el trabajo de expansión menos el trabajo que en este caso está consumiendo la bomba, ¿ya?, que va a ser mínimo en comparación al que se produce por la turbina. Esto será igual al calor de entrada o al calor que ingresa en la caldera. Si nosotros queremos evaluar cuánto es este trabajo, cuánto es la caldera, nosotros vamos a tener en cuenta aquí las entalpías. Es importante evaluar entalpía, ¿no?, en cada uno de los puntos que tenemos acá, ¿ya? ¿Cómo vamos a encontrar estas entalpías? Con las tablas termodinámicas de acuerdo a las temperaturas, presiones o estados que nos indiquen en cada equipo. Recordemos que cada equipo, como la caldera, la turbina, la bomba o el condensador, funcionan como sistemas abiertos. Por lo tanto, podemos evaluar, ¿no?, las interacciones o transferencias de energía en cada equipo por medio de las entalpías. Es decir, calor de entrada en la caldera será H3 menos H2, ¿no?, calor de entrada de la caldera. Trabajo producido por la turbina será H4 menos H3. Calor liberado por el condensador, H1 menos H4. Trabajo consumido por la bomba, H2 menos H1. Entonces, ¿cuáles son las 4 etapas que observamos en el ciclo de Rankine? Estas son: compresión isentrópica en la bomba, adición de calor a presión constante en la caldera, expansión isentrópica en la turbina, rechazo de calor a presión constante en un condensador. Ojo, las palabras isentrópica nos está indicando de que estamos refiriéndonos a un ciclo de Rankine ideal.
¿ya? Entonces, repasemos. Compresión isentrópica en una bomba. Aquí será un trabajo consumido por la bomba. Adición de calor a presión constante en una caldera. Aquí tendremos el ingreso de calor al ciclo. Expansión isotérmica en la turbina. Aquí tendremos el trabajo de expansión o el trabajo de la turbina que es producido, liberado. El rechazo de calor a presión constante en un condensador, eso indicará calor expulsado, ¿no?, o eliminado en el condensador. Y podemos observar nuevamente el ciclo. Tenemos del punto 1 al punto 2 aumenta la presión de manera isentrópica. ¿Ya? Y aquí la bomba consume un trabajo de la bomba. Del punto 2 hasta el punto 3, esto sucede a diferentes temperaturas, pero a la misma presión. Entonces, del punto 2 al punto 3, tenemos un suministro de calor, ¿no?, energía calorífica, a presión constante. Luego, del punto 3 al punto 4, tenemos una expansión con producción de trabajo en la turbina. Esta expansión en ciclos ideales es una expansión isentrópica también. Y del punto 4 al punto 1, una expulsión de calor en el condensador. Ahora tenemos el ciclo real de Rankine. Este ciclo, a diferencia del ciclo ideal que vimos anteriormente, es un ciclo en el que ya se presentan irreversibilidades, es decir, pérdidas. Como podemos observar, aquí del punto 1 al punto 2, ideal será el que nos muestra, ¿no?, las líneas directas, mientras que las líneas punteadas nos indican las desviaciones, las irreversibilidades. Entonces, del punto 1 al punto 2 ya no sería isentrópica, la entropía varía ligeramente. Del punto 2 hasta el punto 3 ya no sucede a la misma presión, ya no es isobárica. La presión empieza a disminuir, como observamos en esta trayectoria, llegando al punto 3, ¿no?, que puede ser a la misma temperatura, ¿no?, que teníamos de manera ideal, pero a una presión menor. En la turbina, ¿no?, las irreversibilidades ya no nos muestran una línea recta, sino una línea, ¿no?, un poco desviada. En esa trayectoria, ¿no?, la irreversibilidad de la turbina permitirá que el trabajo real sea menor que el trabajo isentrópico. Y como podemos observar ahora en el punto 4, ¿no?, ya no tendremos el vapor a la salida de la turbina como una mezcla húmeda, sino todavía como sobrecalentado, donde se le podría extraer todavía más energía. Y luego, desde el punto 4 hasta el punto 1, nuevamente pasa por el condensador. Ahora, al ciclo Rankine, siempre hay que ver qué mejora se le puede hacer con el único objetivo de mejorar la eficiencia en ese ciclo, es decir, obtener mayor trabajo neto utilizando menor cantidad o menor proporción en la energía que ingresa al ciclo. Tenemos 3 medidas para poder mejorar la eficiencia en el ciclo de Rankine. La primera es reducir la presión del condensador. Como podemos observar ahí, del punto 4 al punto 1 era el ciclo normal, ¿no?, un ciclo ideal. Entonces, el trabajo neto normalmente sucede en esa trayectoria que estoy sombreando. La presión en el condensador es la de 1 a 4 o de 4 a 1. Si se disminuye esa presión, ahora el trabajo sería mayor. Entonces tendríamos un incremento en la producción de trabajo, suministrando la misma cantidad de calor que se tenía inicialmente.
Entonces, esto nos lleva a aumentar la eficiencia térmica del ciclo. El problema que podría presentarse en este caso es que el punto 4, ¿no?, a la salida de la turbina ahora sería este. ¿Y qué tendríamos en ese caso? ¿No? A la salida de la turbina tendríamos un vapor más húmedo, ¿no? En este caso tendríamos un vapor saturado, pero en este caso, mejorando la eficiencia, tendríamos un vapor húmedo. Ese vapor húmedo podría afectar a los álabes de la turbina, ¿no?, generando mayor desgaste en ellos. Una segunda medida para mejorar la eficiencia en el ciclo de Rankine y además evitar lo que vimos en la diapositiva anterior del desgaste de la turbina debido a que la salida del vapor iba a ser más húmedo, ¿no?, es esta medida: sobrecalentar el vapor a altas temperaturas. Observemos, aquí tenemos un ingreso de calor, ¿no?, y ese ingreso de calor era todo el área que tenemos debajo de este punto. Ahora, ese calor va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar si nosotros sobrecalentamos más hasta el punto 3. Pero si aumentamos, también vamos a tener un aumento en el trabajo que corresponde a esta área sombreada, ¿ya? Tendríamos un incremento en el trabajo neto. Eso nos trae como consecuencia también un aumento en la eficiencia térmica del ciclo. Y por último, una tercera medida para mejorar la eficiencia en los ciclos de Rankine es incrementar la presión en la caldera. Como podemos observar, ¿no?, si la presión aumenta, ¿no?, y tuviéramos esta presión, manteniendo la misma temperatura del punto 3, tendríamos un incremento tanto en el calor como en el trabajo producido. Y el nuevo trabajo neto, ¿no?, producido, aumentaría en esa cantidad que se está sombreando ahí de rojo. Sin embargo, como podemos observar, también dejamos de producir esta cantidad de trabajo. Esta medida tendríamos que evaluarla haciendo unas mejoras adicionales. Ahora nosotros podríamos hacer una comparación de cómo varía la eficiencia en cada uno de estos 3 casos planteados de acuerdo a las mejoras que se implementen. Aquí podemos observar que se están combinando dos de las medidas que se mencionaron anteriormente para poder mejorar la eficiencia en el ciclo de Rankine. Esta es el ciclo de Rankine con recalentamiento. Esto significa que trabajaremos con altas presiones, como podemos observar ahí, llegando hasta el punto 3, altas presiones. Pero luego bajaremos la presión, ¿no?, obtendremos algo de trabajo, ¿no?, bajamos la presión y nuevamente recalentamos para seguir extrayendo el máximo trabajo posible. De tal manera que en este ciclo tendremos una producción de trabajo en el punto del 3 a 4 y también otra producción de trabajo en la trayectoria de 5 a 6. Esto hará que mejoremos la eficiencia debido a un incremento en la producción neta de trabajo. Entonces ahora, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido cómo funciona un ciclo de vapor de Carnot, es decir, un ciclo ideal de Carnot. ¿Cuál es la diferencia con el ciclo de Rankine simple o ideal? ¿Cómo va mejorando cuando trabajamos con el ciclo real? ¿Y cómo mejoramos las eficiencias del ciclo de Rankine cuando utilizamos la etapa de recalentamiento? No olviden revisar la bibliografía sugerida en esta semana para poder complementar los conocimientos en este tema que es muy importante.